Facebook y a YouTube, pues saludamos a la gente ahí, un abrazo ahí en la lejanía, en la distancia, a todos los que nos escuchan, los que nos sintonizan, tanto a la Unión Americana, que sabemos que nos están sintonizando. Uno de los últimos lugares es Maryland, y también sabemos que está en Pensilvania, gente de Los Ángeles, Texas, y pues obviamente aquí en Georgia, y puede ser que haya otros lugares. Ahorita no hemos tenido contacto con eso, pero por favor, la gente que nos está viendo allá, que nos haga saber de dónde nos están viendo, y por favor también sigamos orando por esta situación que estamos viviendo tan difícil y complicada. Saludamos también a la gente de México, que sabemos que en Chihuahua están sintonizando también, y por supuesto también en Sudamérica, gente de Colombia, de Chile, Ecuador, y también por supuesto a Perú. Así es que también obviamente gente de Centroamérica, Guatemala, Salvador, Costa Rica, Honduras. Un saludo a todos, y vamos a orar para que Dios nos ayude a entender este tema de la tentación del Señor Jesucristo. Oremos. Señor, gracias porque nos bendices a través de tu palabra preciosa. Gracias, Señor, porque en ella podemos nosotros encontrar las respuestas que necesitamos para el diario vivir, para conocerte a ti, para conocernos nosotros mismos, y para cómo conducirnos en este mundo lleno de tantos problemas. Te pedimos que nos ayudes, que el Espíritu Santo nos dé la luz y la capacidad de entenderlo. En el nombre de Jesucristo estamos poniendo en tus manos de amor esto, pero también te suplicamos siempre por la situación del mundo actual que está viviendo esta pandemia, que tú erradiques completamente esta pandemia y que podamos volver otra vez a estar a un nivel mejor todavía que el que estuvimos antes. Yo sé que tú lo puedes hacer. Conforme a tu voluntad te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, ahora sí, vamos entonces a entrar a Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, y aquí vemos que el Mesías es tentado, ¿va? Y obviamente es Jesucristo. Aquí tenemos que hablar de la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Que las dos naturalezas, la divina y la humana, están en una sola persona, que es Jesucristo. O sea, Cristo no son dos personas, es solo una persona. Hay que entender la singularidad de Cristo, pero Él tiene dos naturalezas, una humana y una divina. Eso se llama la unión de las dos naturalezas. No se mezclan, pero sí están bien relacionadas y se comunican entre sí. No se mezclan, pero sí se comunican entre sí. Y esas dos naturalezas se llaman la unión hipostática. Entonces, aquí la tentación del diablo es dirigida a la parte humana de Cristo, porque Santiago dice que Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. O sea que a Dios no lo podía tentar el diablo, pero acordémonos que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Entonces Él fue a tentar al hombre. Ahora, fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesucristo a que fuera a ser tentado por el diablo. Ahora, ¿por qué? Porque tenía que pasar esa prueba para poder derrotarlo sin cometer ningún pecado, y así presentarse en la cruz para darnos la vida eterna a nosotros. Ahora, el Señor Jesucristo no podía pecar. O sea que era imposible que Él pecara, porque Él tenía su naturaleza humana igual que la de Adán, pero estaba unida a la divina. En otras palabras, era imposible que Él pecara, porque en otros evangelios dice que Él fue tentado en otras muchas cosas más. Aquí el Espíritu Santo solo quiso dar a entender esto, pero esas otras muchas cosas más, aunque nosotros no sabemos cuáles son, quizás con el tiempo el Señor nos las va a revelar cuando estemos allá con Él en la gloria. Pero de cualquier manera, estas tentaciones fueron tremendamente fuertes. Acordémonos que Él aquí entra y hace un ayuno milagroso de 40 días y 40 noches. No para mortificar el cuerpo, porque Él no tenía por qué mortificar el cuerpo, porque Él no iba a pecar.
él no iba a pecar, era imposible que pecara, sino que esto lo hace más que todo para dedicar tiempo a la oración y dedicar tiempo a estar en comunión con el Padre. Acordémonos que como hombre, él adoraba al Padre, aún siendo igual que el Padre, como hombre, pero como Dios no, porque él es igual que el Padre como Dios. Entonces tenemos que entender eso, que nuestra mente microscópica a veces no puede captar eso, pero obviamente es lo que Dios nos revela. El versículo 1 entonces dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí está claramente que el Espíritu Santo es el que lo lleva, y lo lleva al desierto. ¿Va? Y entonces la palabra de Dios dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces aquí vemos una necesidad física. Pero ¿qué nos da a entender esto? Que el diablo lo tienta más a uno cuando uno tiene necesidad. Porque hay gente que tal vez nunca ha robado, pero no tiene trabajo. Y entonces no consigue. Entonces de alguna manera el diablo le presenta a las personas y las situaciones, y por primera vez en su vida va a robar, y lo peor que todo es que lo agarra la policía y se va preso por años. Porque el diablo lo que quiere siempre es que nosotros tengamos necesidades y que no busquemos a Dios, sino que a través de esas necesidades busquemos soluciones que más bien nos van a pervertir y nos van a dañar. Y entonces eso, en lugar de beneficiarnos, nos va a traer para abajo. Y entonces aquí la palabra de Dios dice que el 3, vino a él el tentador y le dijo, la primera tentación, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, sabía que el Señor tenía hambre. Venía de un ayuno de 40 días y 40 noches. Y este sí era un verdadero ayuno. Sin agua y sin pan, un ayuno completo. Y la palabra de Dios dice aquí, en este pasaje que Dios nos está presentando, en el versículo 4, él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí Jesucristo le dice, ok, el hombre humano necesita pan, o sea, y ya vimos nosotros en el Padre Nuestro, donde dice el pan nuestro de cada día dándolo, hoy, ahí se refiere al sustento, no solamente a la comida. Pero lo que está diciendo aquí Jesucristo es que lo físico necesita sustento físico, obviamente. ¿Va? Desde que uno está bebito, si uno no come, se muere, tiene que tener alimento. ¿Va? Y cuando está grande igual, ¿va? Y aún una gente que ya está en una edad longeva, o sea, ya viejito y todo, también tiene que comer. ¿Va? Y cuando uno no come es señal de que está enfermo, porque se le va el hambre. Y entonces el Señor aquí toca dos importantes áreas donde uno puede alimentarse. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces dice, uno puede ser alimentado por el pan físico, pero también puede ser alimentado por la palabra de Dios. Y por eso es que es importante, hermanos, que nosotros siempre leamos la palabra. Por supuesto, antes de leerla hay que orar, porque esa palabra nos va a dar fuerza. Acuérdense que la palabra tiene varias dimensiones. Una es que nos motiva, porque uno a veces está desganado, ¿va? Aún con uno mismo. A uno puede estar, hasta puede estar uno molesto con uno mismo, o molesto con los demás, o por ciertas situaciones o circunstancias, y hasta con razón. Pero entonces Dios a través de su palabra nos motiva, o sea, nos anima. Pero no solo nos motiva, sino nos fortalece, nos da fuerza para aguantar, porque la vida es un batallar tremendo. Siempre estamos batallando. Y entonces tenemos que tener la fuerza de Dios para enfrentarla. Y la otra cosa que es importantísimo también es que nos edifica. ¿Qué quiere decir? Que nos hace ser personas con más potencial y nos lleva a lugares más efectivos donde podemos ser menos vulnerables a los ataques del enemigo, pero también a las circunstancias que se nos presenten en el diario vivir. Entonces la palabra tiene muchas dimensiones, y por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de
Dios. Y ese pasaje está en Deuteronomio. Y todos los pasajes que va a decir Jesucristo están en Deuteronomio, porque Deuteronomio es el libro de la obediencia, así le llaman los judíos. ¿Y por qué? Porque el Señor aquí tenía que ser obediente para que a través de la obediencia al Padre, Él ganara la victoria y presentara su vida en la cruz del Calvario para salvarnos. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Esta es la segunda tentación. El pináculo se entiende que es la cúspide, es el final del templo, ¿va? Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandarán cerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y el diablo está usando la Biblia, está usando el Salmo 91. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios también puede ser usada por el diablo. Pero obviamente él la usa a su manera, a su sabor y antojo y con propósitos negativos. Y entonces el Señor Jesucristo le contesta otra vez con Deuteronomio. Pero antes de mencionarles el versículo 7, quiero decirles esto, que en ese pasaje del Salmo 91 dice, para que te vaya bien en todo. Si ustedes leen el Salmo 91, eso dice, eso no lo puso ahí el diablo. Pero en ese pasaje lo que está diciendo es que si uno busca a Dios, le va a ir bien en todo. Pero si uno no busca a Dios, no le va a ir bien. Porque ese error lo comete mucha gente. Y a cualquiera nos puede pasar, que cometemos cualquier pecado, no importa qué tipo de pecado, sea pecado de mentira, de odio, de racismo, de envidia, de lo que sea. Cualquier pecado que cometamos, Dios no nos va a apoyar en ese pecado. Y es más, tenemos que pagar las consecuencias de ese pecado. Ahora, Dios por su misericordia a veces nos saca de esa situación en la que hemos caído. Pero realmente no hay promesa de Dios que nos va a ir bien, nos va a ir mal. Ahora, si hacemos la voluntad de Dios, nos va a ir bien. Pero eso es lo más difícil. Pero el problema es que la gente piensa que la voluntad de Dios es como un libro de reglas y de normas. Dice, no hagas, no digas, haz esto, no hagas esto. Y piensa que es nada más seguir instrucciones. Y ese es el gran error que tiene la gente. La Biblia, es cierto, es un libro que nos dice qué hacer y qué no hacer, pero no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Si le decimos a Dios que nos ayude, Él sí nos va a lograr hacer lo que tenemos que hacer y a no hacer lo que no tenemos que hacer. Y entonces ahí sí vamos a encontrarle sabor al cristianismo. Porque mucha gente cuando mira que no puede hacer lo que Dios le pide, tira la toalla. ¿Y qué hace? Dice, no, el cristianismo es muy difícil. O si no, siguen ahí, pero siguen en una forma maliciosa. Ya no siguen honestamente, sino deshonestamente. O sea, se quedan en la iglesia, pero para hacer cosas malas. Y entonces, ahí caemos en la trampa del enemigo. Y la palabra de Dios ya en el versículo 7 dice, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y en Deuteronomio también está que Dios le dijo al pueblo judío que no tentaran a Dios, aunque Dios no puede ser tentado. Pero era para el pueblo. Aquí es dirigido a una sola persona, que es Satanás. Y el Señor Jesús le dijo, no trates de tentar a Dios. No trates de tentar a Dios. Porque definitivamente el diablo lo que quería, en la primera tentación lo que quería era romper la unidad que yo les hablé, la unión hipostática. Él quería que lo humano no le hiciera caso a lo divino. O sea, que no hubiera armonía. Imagínense qué astucia la del diablo. Y en la persona de Jesús, y él sabía que Jesús era Dios. Porque él,
cuando le dijo, ya que tú eres hijo de Dios, porque dice, si es que eres hijo de Dios, dice en nuestras versiones, pero en el original dice, ya que tú eres, o sea que lo da como un hecho, porque el diablo sabía que él era Dios, y que él era el que lo había creado a él, y sin embargo él quería romper esa unión hipostática. Él quería que lo humano se sirviera de lo divino, y el Señor dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. O sea, la misión que él traía del Padre no era ayudarse a él mismo, sino que ayudar a quién, a los demás. Y entonces él quería que rompiera eso, para que no le hiciera caso al Padre. Es increíble cómo trabaja el enemigo. Y en nosotros, a nosotros nos hace pedazos. ¿Va? Al diablo, al Señor Jesús no le pudo hacer nada porque Él es Dios, pero a nosotros sí nos hace pedazos. Y ya vieron que Adán, aún siendo perfecto, porque Adán era perfecto, como humano, pues, ¿va? No estamos hablando de la perfección divina, sino que como humano era perfecto, pero aún siendo perfecto lo hizo caer, y a Eva también, pues. Bueno, el siguiente versículo dice que después lo llevó a un monte más alto que el pináculo, en el 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y ahí está. Él le enseñó todo esto y se entiende que por el concepto que da la Biblia, claro, el Señor Jesús como Dios podía verlo todo, pero Él en una forma hasta cierto punto, llamémosle mágica, le presentó así en un cuadro todo el mundo. Se lo puso así, ahí está todo el mundo. Es tuyo. Y él estaba ofreciendo algo que no le pertenecía a él. Porque ya les dijimos que eso Dios se lo dio a Adán. Acuérdense que cuando Dios hizo al hombre le dijo, fructificad y multiplicaos, sojuzgad la tierra. O sea, el hombre tenía derecho a todo eso. Pero cuando Adán cayó, se lo dio directamente servido al diablo. Y el diablo obviamente no tenía que agarrarlo porque no era de él. Pero él se apropió de ello y ahora se lo está ofreciendo al mismo Dios hombre. Y en el versículo entonces dice, en el 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Está pidiendo nada más y nada menos que el Señor Jesucristo lo adore a él. ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde llegó? Ahora imagínense, si eso hizo con el Señor Jesucristo, ¿cuánto no hace con nosotros? Ahora, también no es para que digamos, sí, definitivamente Él nos hace pedazos. No. Nosotros si nos apoyamos en Dios, vamos a tener victoria. Pero intenta, por eso tenemos problemas, porque Él intenta atacar. Definitivamente nos ataca por donde menos nosotros creemos, ¿no? Y en el momento menos pensado. Y como les digo, y siempre busca que uno tiene necesidad. Pero aquí vemos estas tentaciones tan increíbles que le puso a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué le está diciendo el Señor? Yo soy Dios. Y a mí es a que tú me tienes que adorar. Y a mí es a que me tienes que servir. Claro, nosotros sabemos que no es así, porque Él decidió ser enemigo de Dios. Y la guerra va a continuar, y sigue continuando. La guerra entre el mal y el bien, entre Dios y el diablo. Ahora, claro, Dios lo vence y lo puede vencer en un segundo, o en menos de eso, pero Dios ha dejado que todo esto se proyecte para que de alguna manera haya oportunidad para que el ser humano, tanto las generaciones pasadas, presentes y futuras, puedan agarrarse de Dios y encontrar la salvación en Él. Pero lamentablemente el ser humano, aunque no lo diga con la boca, pero rinde sus vidas al diablo, no a Dios.
Y lamentablemente a veces en muchas iglesias y mucha gente que dice no, Dios es primero, es solo del diente al labio, porque su vida demuestra lo contrario. Y por eso es que mucha gente dice, si voy a ir ahí donde va doña María, que dice que es cristiana y miren cómo vive, o doña Carmen o don Jorge, como se llame la persona, yo no quiero vivir una vida así, porque uno muchas veces lo que hace es que más bien con sus acciones le cierra las puertas de la iglesia a la gente. Y a veces uno tiene el descaro de decirle a la gente, vaya a la iglesia, y uno sabe que uno anda mal, y que la gente sabe que uno anda mal. Y por eso es que Dios lo que quiere es que nosotros sí nos entreguemos a Él de verdad, y que no vamos a ser perfectos, pero sí nuestra vida tiene que marcar diferencia, para que la gente vea que hay algo o alguien en nosotros que nos hace ser mejores. Y no para creernos que somos superiores, sino que para que más bien rindamos nuestras vidas y entendamos que el objetivo principal de Dios para nosotros en este mundo es servirle a Él, vivir para Él y si es posible morir por Él. Ahorita en estos tiempos y en cualquier tiempo, aunque ahora más se está viendo masivamente cantidad de gente que muere, gente que ha sido conocida o gente desconocida. Hace poco falleció el día de ayer, me parece, un famoso periodista, Larry King, famosísimo, entre los periodistas quizás el más importante de todos los tiempos, que él entrevistó presidentes, gente famosa de Hollywood, gente de todo tipo, y aún gente desconocida y todo. Un periodista que no hacía problemas cuando entrevistaba, que no ponía conflicto, que no atacaba a las personas. Un periodista que todo el mundo se sentía confortable con él. Pero de repente, a los 87 años, estaba grande. Alguien va a decir, bueno, porque ya estaba viejito. Pero yo acabo de ver que alguien que no estaba viejito ahí de 39 años también se murió. Pero él tenía 87 años y le dio el COVID. Y ya no pudo salir de ahí. Ahorita masivamente se está viendo que mucha gente se está yendo. Y lamentablemente se está yendo con las manos vacías. Ni siquiera le ha dicho a Jesús, entra a mi vida. Y entonces si Jesús no ha entrado a su vida, aún con todo y que tenga una religión de todos sus ancestros, que su abuelo fue esto, que su tío fue lo otro, que su abuelita fue esto, que su mamá también, pero ¿de qué sirve eso? Porque la Biblia dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. El que viene a mí yo no le echo fuera. La única manera de poderse uno conectar con Dios, dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, hombre. Al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal, y eso tiene que ser personal, con una simple oración donde digamos, Señor, perdóname, Jesucristo, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal, en ese momento, Él entra y jamás vuelve a salir. Ayer me decía una señora, ¿qué pasa si desobedecemos a Dios? Bueno, ya si somos hijos de Dios, le dije, y si nos morimos en ese momento, no hay problema porque esa obra no vale. La única obra que vale es la que Él hizo, ¿dónde? En la cruz. Ahora, claro, hay que ser obedientes, pero entendamos que nosotros no somos obedientes para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Es diferente. Ahora, definitivamente aquí la palabra de Dios está diciendo que este personaje, en el versículo 11, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo puede atacar, puede hacer lo que quiera hasta donde Dios se lo permita. Y se atrevió a hacerlo con el Señor Jesús, sabiendo que era Dios. A nosotros nos ataca en diferentes latitudes, en diferentes áreas, en diferentes circunstancias. A veces nos puede atacar con la misma familia, que creo que es con los que más nos ataca, porque estamos más cerca de la familia que de cualquier otra persona, perdón. Nos puede atacar con enfermedades, nos puede atacar con aspectos económicos,
nos puede atacar con obsesiones enfermizas, sean de cualquier clase. Nos puede atacar con aspectos de superación emocional o intelectual, nos puede atacar en cualquier área. Pero si nosotros buscamos a Dios de corazón, vamos a tener victoria. Amén. Y gracias a Cristo, que lo más importante, que al tenerlo a Él, ya vencimos lo más difícil, que es la muerte. Y al vencer la muerte, ahí ya estamos garantizados. Que Dios nos ayude a ser personas de criterio, que tengamos dominio propio para enfrentar la vida con el poder de Dios, pero que también venzamos los retos que nos presenta la vida y los riesgos también. Volvemos al punto. Aquí hubo una batalla y la ganó Jesucristo. Con nosotros hay una batalla. Y si nosotros damos lugar, es Cristo el que va a ganar esa batalla a través de nuestras vidas. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Sigamos sintonizando el programa Encontrando la Salida en Facebook y en YouTube. Los viernes está en vivo, estamos tocando el tema de la creación, va a la segunda parte. Y el próximo domingo vamos a ver un tema muy importante que es el último tema de Mateo ahorita, que es el tema sobre cómo es que Juan, siendo el mejor hombre después de Cristo, porque el mismo Señor Jesucristo, que no ha habido nadie nacido de mujer mejor que Juan. Sin embargo, Juan, cuando le tocó morir, se fue. Y Juan pensó que el Señor, como él era su primo y él lo había presentado, que el Señor lo iba a sacar de la cárcel, el Señor lo dejó ahí y le dejó que le volaran la cabeza también. Porque uno a veces piensa que porque está en las manos de Dios, no le va a pasar nada. Y es cierto, nos vamos a ir con Él al cielo, es lo más precioso. Pero aquí, mientras estemos aquí, en el momento que nosotros menos pensamos, en ese momento nos podemos ir. Y por eso es que tenemos que estar cerca de Dios, para que venga lo que venga, vamos a ser más que vencedores. Que Dios nos ayude, que Dios nos saque adelante. El otro domingo viene el tema de Juan. Así es que no dejen de sintonizarnos y de vernos. Un saludo a todos allá en los países nuestros. Vamos a orar para terminar y después con los hermanos aquí vamos a cantar un canto final. Vamos a orar. Señor bendito, te damos la gloria y la honra y te suplicamos que nos ayudes a ser victoriosos. Sabemos que el enemigo siempre quiere vernos en derrota, quiere vernos subir a lo más alto, pero desde allá empujarnos para que nuestra vida se destroce. Que no sea Él el que nos lleve arriba, sino que sea Cristo. Y que cada paso que demos, que cada grada que podamos subir sea para tu gloria. Ayúdanos a ser mejores en el nombre de Jesucristo y ayúdanos, Señor, en esta situación tan difícil que estamos viviendo. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Amén.